Buenas tardes, maestros, maestras, alumnos. Con el permiso de todos ustedes y en nombre de la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de este centro universitario, me es grato darles la más cordial bienvenida a este evento con el cual damos continuidad a esta jornada de conferencias que se llevan a cabo en forma periódica cada 8 días y hasta el día 26 de abril del presente año, dentro del marco académico para conmemorar el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Este ciclo de conferencias ha sido auspiciado precisamente por el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA en coordinación con el Instituto de Estudios del Federalismo en el Estado de Jalisco. El programa de conferencias ha sido diseñado para que sean expuestas por distintos y diferentes catedráticos y jurisconsultos. En esta ocasión nos hace el favor de disertar la conferencia sobre el tema Debates en el Congreso Constituyente de 1917 el magistrado doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas y el maestro Ricardo Romero Ferrero, a quienes me permito presentar, agradeciéndoles de antemano su valiosa cooperación en estos eventos y dándoles la más cordial bienvenida a este recinto universitario. Antes de otorgarle la palabra a nuestros invitados conferencistas, me voy a tomar la libertad de leer las reseñas curriculares de ambos. El maestro Ricardo Alberto Romero Ferrero es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad Autónoma de México. Estudió varios diplomados en Derecho Procesal, Constitucional y de Amparo, así como de Derecho Electoral. Es profesor de la Universidad de Guadalajara, impartiendo los cursos de Derecho Constitucional, Comparado y Conceptos Jurídicos Fundamentales, además del Derecho Administrativo. Tiene una antigüedad mayor de 38 años como académico. Ha impartido cursos en los posgrados de Análisis Tributario de la División de Contaduría de la Universidad de Guadalajara, en el curso de Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal, así como en el posgrado de Amparo de la Universidad del Valle de Atemajac, en los cursos de Derecho Constitucional y Teoría de la Norma. Además, ha participado como expositor en diversos cursos, conferencias y diplomados sobre temas de Derecho Electoral y Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como profesor, investigador durante los años de 1998 a 1999 y secretario instructor de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los procesos electorales de 1997 y 2000. En julio de 2012 obtuvo cédula profesional por la Dirección de Profesiones al haber acreditado la especialidad de Justicia Electoral en forma virtual, primera generación, organizada por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido coordinador de diplomado de octubre de 2014 a enero de 2015
organizado por la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Es miembro honorífico del Comité de los Poderes Constitucionales de Jalisco para conmemorar el centenario de las Constituciones Federal y de Jalisco, ambas de 1917. Por lo que respecta al doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, él nació aquí en Guadalajara, Jalisco. En la Universidad de Guadalajara obtuvo los grados de licenciado en Derecho y especialista en planeación para la educación superior. En la Universidad Complutense de España realizó el máster en Derecho Comunitario Europeo y doctorado en Derecho con tesis La autonomía municipal en México y en España, habiendo aprobado cum laude. Concluyó una segunda maestría en Derecho Electoral con la tesis Constitución Política de Jalisco y un segundo doctorado en Ciencias Públicas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, con la tesis El paradigma de la Constitución en México 1917-2000, aprobado con mención honorífica. Asimismo, la Canaco le ha otorgado el premio Mariano Otero. Ha realizado cursos de especialización de oposición en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversas instituciones de educación superior. Inició actividades docentes en 1979 en la Universidad de Guadalajara, con una antigüedad de 37 años. En el bachillerato impartió y dirigió academias de metodología, sociología, historia universal, historia de México. Fue titular en la materia Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México. Profesor de tiempo completo a partir de 1986, catedrático en diversas universidades del país y del extranjero, como Sociología Jurídica, Teoría de la Norma, Teoría del Estado, Redacción Jurídica, Investigación Jurídica, Garantías Constitucionales, Derecho Administrativo, Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Político, Derechos Humanos, Derecho Económico, Historia del Derecho, Administración de Justicia y Responsabilidad Internacional, entre otras. Ha asesorado y dirigido alrededor de 700 tesis de licenciatura y posgrado en diversas universidades. Fundó la maestría y doctorados y en 1994 recibió mención especial por el Instituto Nacional de Administración Pública por su primera tesis doctoral. Es miembro, además, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 2005. Ha sido conferencista nacional e internacional, invitado y profesor y fundador de maestrías y doctorados en universidades, organismos electorales y diversas instituciones en toda la República, así como en varias ciudades de América y Europa. En 1997 publicó un libro de Derecho Público Electoral coeditado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Panamericana. Es coautor con el maestro Rafael Covarrubias Flores de la obra La Sociología Jurídica en México, una aproximación, y el ensayo México-Jalisco, valores y principios del pueblo mexicano y los mexicanos, raza planetaria, entre otros. Ha publicado 70 obras, de las cuales 49 son concernientes a la materia constitucional y electoral, destacando entre ellas Historia de la Constitución de México 1917-2010, El paradigma de la Constitución en el año 2005,
La sociología jurídica en México, segunda aproximación, en su tercera edición en el 2013. Necesidad de una norma rectora para México 2010-2017. 2 siglos de constitucionalismo en México en el 2009. Los derechos planetarios 2012. Mariano Otero 2014. Antología de la sociología criminal 2014. Planeteología 2015, así como 5 enciclopedias en materia constitucional y electoral, entre otros. Inició su carrera judicial en 1979, fue fundador del IFE como capacitador electoral en 1991, investigador del Centro Regional de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desempeñó los cargos de secretario técnico, profesor investigador y secretario instructor. Participó en publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la prensa y otras. Miembro del Colegio de Investigaciones Jurídicas en el Estado de Jalisco, Asociación Civil, del Colegio de Abogados Constituyente de Querétaro, Asociación Civil, a partir del 2005, y del primer Colegio de Doctores Juristas de Jalisco. Es miembro de número de la Sociedad de Geografía y Estadística. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el periodo 2001-2005 y magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el periodo 2005 a 2013. Fue oficial mayor, jefe del Departamento de Derecho Público, director de la Facultad de Derecho y asesor del rector general de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Fue docente certificado por la CETEC y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Fue director general del Instituto de Estudios del Federalismo, Prisciliano Sánchez. Actualmente es magistrado de la séptima sala en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Amplio el currículum del doctor, quien nos hace el favor de acompañarnos para disertar la presente conferencia. Pues, sin mayor preámbulo, les cedo la palabra a los exponentes, no sin antes solicitarles un aplauso, por favor, a ambos. Bien, buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias, maestro Raúl Torres. Previo a dar inicio a esta charla y compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al origen de la Constitución de 1917, quiero manifestar mi agradecimiento para el comité que fue expresamente creado por motivo de un decreto en el año 2014, en noviembre del 2014. Este comité fue creado precisamente por los 3 poderes de Jalisco, en el cual los 3 poderes, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, establecieron la intención de conmemorar el centenario del aniversario de la Constitución de 1917. Y dentro de este comité, además de los poderes públicos, está el Instituto de Estudios sobre el Federalismo y la Benemérita Universidad de Guadalajara. ¿Qué es lo que de alguna forma quiero darles este antecedente? Nos trae aquí en este evento, en donde se pretende básicamente al mayor número de miembros de la sociedad el que conozcan, compartan y de alguna manera reflexionen acerca del aniversario 100 de nuestra ley fundamental. De igual forma, quiero agradecer el compartir esta mesa con un excelente amigo, pero más que todo, además, un excelente jurista.
el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, y por supuesto también con la doctora Arcelia Olmedo, que es directora del Instituto de Estudios sobre el Federalismo, y no menos, desde luego, con mi amigo, el maestro Raúl Torres, presidente de la Academia y representante de la titular de la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Bien, para dar inicio a esta plática, aquí me encuentro con algunos de ustedes que fueron alumnos míos en el ciclo pasado. Voy a tratar de hacerlo de una manera tal que ustedes puedan entender cómo y de qué forma se origina la Constitución de 1917. Para ello, como siempre lo he considerado, es importante que nosotros tomemos en cuenta que en el estudio del derecho constitucional, que su objeto es precisamente la Constitución, hay un método muy importante que no debemos de pasar por alto, el método histórico. Este método precisamente nos va a ayudar a desentrañar el sentido que tiene la ley fundamental en su contexto histórico. Quisiera mostrarles a ustedes una de las diapositivas para mencionarles cuál va a ser prácticamente en una forma sencilla la reflexión que quiero compartir con ustedes. Me hace favor de pasar a la tercera diapositiva y mostrarles a ustedes qué es lo que pretendo cuando hablamos de los debates del constituyente. Si ustedes aprecian la diapositiva que pongo a su consideración, se encontrarán 5 apartados que yo estimo que son importantes para poder entender cómo fue que se hizo la Constitución de 1917. Situémonos en el periodo histórico de 1910 a 1917. Voy a señalar en términos muy generales algunos hechos o episodios históricos que todos conocemos y que de alguna manera son importantes para entender nuestra ley fundamental. El primero de ellos, como ustedes saben, fue el inicio del movimiento armado que todos conocemos como la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, y que dio como resultado que en el mes de mes de mayo del siguiente, 1911, Porfirio Díaz de una manera voluntaria se fuera del país. Se convocan elecciones, resulta triunfante en esa elección presidencial Francisco I. Madero y Pino Suárez. Luego tenemos otra segunda etapa también muy importante, en donde verán ustedes la intervención de la Embajada de los Estados Unidos en México para conspirar en contra del gobierno de Madero. Y eso da como resultado en la llamada Decena Trágica, y este hecho quisiera yo puntualizarlo por lo que les voy a comentar más adelante. Da como resultado en esa llamada Decena Trágica el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y cómo asciende de una manera totalmente espuria Victoriano Huerta. ¿Por qué digo espuria? Aunque sí se estaba ajustando las formalidades de la Constitución de 1857, que en ese momento regía nuestro país, con la muerte de Madero y Pino Suárez, arrancaron de ellos una renuncia, la cual se sometió al Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión aceptó la renuncia tanto de Madero como de Pino Suárez. Con dicha renuncia, de acuerdo a la Constitución de 1857, y aquí quisiera puntualizar este punto, se establecía que quien tendría que ocupar el cargo de presidente interino sería el secretario de Relaciones Exteriores. Y de esta forma, Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Madero, asciende a la presidencia y dura en el cargo 57 minutos, jóvenes. Fíjense nada más, 57 minutos, que fue el tiempo suficiente para que Pedro Lascurain designara a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, y posteriormente, siguiendo los cánones de la misma Constitución del 57, renuncia a Lascurain, y de esta forma Victoriano Huerta llega al poder. Este hecho histórico es muy importante y les voy a explicar por qué. Porque en ese entonces, en el estado de Coahuila, es gobernador don Venustiano Carranza, y él, como gobernador del estado,
por supuesto, que le pide al Congreso del Estado que manifieste qué es lo que se va a hacer ante esa posición. Desde el punto de vista formal, esto es, a través de lo que establecía la Constitución del 57, había llegado Victoriano Huerta y se le consideraba pues ya como presidente interino, con la intención de convocar a elecciones. Pero don Venustiano Carranza, don Venustiano Carranza y el Congreso del Estado de Coahuila desconocen a Victoriano Huerta como presidente. Y el propio Venustiano Carranza lanza su famoso Plan de Guadalupe. No pierdan de vista este plan político, es un plan muy importante como un antecedente de la Constitución. En ese Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza proponía que una vez que se restableciera el orden constitucional, se revisaría la Constitución de 1857 y obviamente se modificaría para quitar precisamente el principio de la no reelección y otros aspectos importantes. Déjenme decirles que esto fue lo que desató una guerra civil, precisamente entre el gobierno federal, que apoyaba a Victoriano Huerta, y los constitucionalistas, que así se les llamó a quienes siguieron a don Venustiano Carranza. Tenemos en el siguiente punto episodio histórico. En 1914 se logra la renuncia de Victoriano Huerta y sigue don Venustiano Carranza como jefe, en este caso del ejército constitucionalista. Pero aquí resulta interesante que nosotros no perdamos de vista que entre los mismos revolucionarios hay un cisma. Pancho Villa, Emiliano Zapata, en contra de don Venustiano Carranza. Esto da como resultado la continuación de la guerra civil, en la cual a la postre, en el año de 1915, logra el triunfo don Venustiano Carranza. ¿Por qué razón es interesante mencionarles estos episodios históricos? Porque vamos a encontrarnos que el antecedente, el origen de la Constitución de 1917 va a estar, entre otros documentos importantes, en el Plan de Guadalupe. Carranza, ese Plan de Guadalupe, si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva, Carranza en ese Plan de Guadalupe lo va a modificar en el año de 1914 y va a establecer que una vez que se restablezca el orden constitucional va a convocar a un Congreso Constituyente. Se percata de ello Carranza que no nada más basta realizar ese Congreso Constituyente, sino que es necesario invitar al pueblo para que sea el pueblo quien elija directamente a quienes van a formar parte de ese Congreso. Por eso, si ustedes ven en la diapositiva, se van a encontrar en esta diapositiva, ahí la estamos mencionando de una forma muy sencilla, la presencia de Venustiano Carranza en una primera línea. En una segunda línea estarán viendo ustedes del lado opuesto el Plan de Guadalupe con el cual Carranza desconoce a Victoriano Huerta, y luego posteriormente van a ver ustedes cómo este Plan de Guadalupe tiene dos modificaciones, una en el año de 1914 y otra en el año de 1916, ahí disculpen el error, 1916. Obviamente es interesante porque en la reforma que Carranza señala, que es en el mes de septiembre de 1916, va a establecer las bases, y aquí no las pierdan de vista por favor, porque va a establecer las bases de cómo se van a elegir a los diputados que van a formar parte del Congreso Constituyente y que se va a reunir en la ciudad de Querétaro. Incluso en este decreto se va a establecer que los diputados que sean electos por el pueblo y que se encarguen de elaborar la Constitución tendrán como propósito de revisar un proyecto que va a enviarles Carranza, un proyecto de Constitución, y sobre ese proyecto van a discutirlo y van a aprobarlo. Esa fue la propuesta, y bueno, entre otras cosas que es importante rescatar, es que se va a nombrar un diputado por cada 100,000 ciudadanos. Pensemos nosotros en el año de 1916, el 80% de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir.
Otro punto importante, dentro de los diputados que formaron parte del Congreso Constituyente, por supuesto que había por ahí un artículo que señalaba que aquellos que habían participado en contra del ejército constitucionalista no podrían ser candidatos a diputados. Entonces todos estos diputados, de alguna forma, eran leales al ejército constitucionalista y al jefe, al primer jefe encargado del Ejecutivo, que era don Venustiano Carranza. Bien, ya entramos entonces en materia. En el mes de octubre son las elecciones, en el tercer domingo del mes de octubre son las elecciones, y resulta ahí ya la representación de los 222, o son 222 diputados constituyentes los que resultan electos, y obviamente van a estar representados todos los estados, y uno de los estados que tuvo mayor representación fue el estado de Jalisco. Esto es interesante, de ahí que ustedes tengan presente a estos diputados constituyentes. Además, como otro dato importante, el presidente del Congreso Constituyente es de origen jalisciense, el licenciado Luis Manuel Rojas, y va a presidir los trabajos del debate de la aprobación de la Constitución. La Constitución se va a reunir el 1 de diciembre en la ciudad de Querétaro, tal como lo había previsto esa modificación al Plan de Guadalupe. Y prácticamente ustedes se van a dar cuenta que, y este es otro antecedente que quiero mencionarles, en el año de 1915, Carranza había expedido una serie de leyes que se le conocen como leyes preconstitucionales. ¿Cuáles son estas leyes? Por ejemplo, una ley sobre el municipio libre, también se las menciono ahí en la diapositiva, que fue en el año de 1914. Una ley agraria, en el año de 1916. Reformas al Código Civil, en el año también de 1915. Una ley del divorcio, en el año de 1914. Y finalmente una ley sobre la abolición de las tiendas de raya. Estas leyes son importantes porque de alguna manera vienen a reflejar los nuevos anhelos de la revolución. Si me hace favor, pase a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva que quiero mostrarles, que sería la siguiente, yo les decía que el Plan de Guadalupe tuvo su antecedente en un proyecto, o mejor dicho, en un proyecto que envió Carranza para que fuera discutido. La Constitución, como sabemos nosotros, consta de 136 artículos actualmente, pero originariamente la Constitución formaba, o mejor dicho, constaba de un menor número de artículos, y ahorita les voy a explicar por qué. Porque cuando Carranza rinde su mensaje el 1 de diciembre, que es cuando se reúnen todos los diputados, en ese momento 151 diputados, que habían sido aprobados por el propio colegio electoral, en donde se había constituido la misma Cámara de Diputados para elegirlos, en el mensaje de Carranza van a destacar los siguientes puntos. En un primer punto, en una parte introductoria, va a él a hacer referencia de la importancia que tiene la Constitución de 1857. En el fondo, Carranza buscaba únicamente que se reformara la Constitución de 1857, pero que continuara vigente esta Constitución. En el segundo aspecto que Carranza menciona, importante en su mensaje, son los artículos sobre las garantías individuales. Quisiera aquí hacer nada más una pequeña referencia. La Constitución de 1857, que es importante que la conozcamos como antecedente, es la primera Constitución que establece los derechos del hombre, mientras que la Constitución de 1917 establece ya las garantías individuales. Incluso si ustedes por ahí ven una Constitución editada antes del año del 2011, se van a encontrar que el capítulo primero se llama o se denomina de las garantías individuales. Sobre este tema, Carranza en su mensaje hace una referencia que ya es tiempo que la Constitución, sobre todo la propuesta que él hace, sea garantizada y que se establezca de alguna manera como garante al propio Estado.
de esos derechos esenciales que tiene la persona o el individuo. Otro de los aspectos importantes que se establecen en su mensaje y que forman parte de su proyecto de constitución son cuestiones electorales. ¿Cómo deben de ser electos los diputados? Y aquí quisiera puntualizar un punto importante. La elección de los diputados era de una manera indirecta, como la de los senadores. Voy a explicarles así de una manera muy breve en qué consiste la elección indirecta. La elección indirecta consiste cuando son los mismos diputados quienes se constituyen en colegio electoral y son quienes en forma indirecta son los que determinan a quién le corresponde la elección del diputado, mientras que la elección directa es como la que actualmente nosotros tenemos, en donde el pueblo directamente a través de los ciudadanos somos los que elegimos a los diputados, senadores y todos aquellos que ocupan cargos de elección popular. Entonces la propuesta de Carranza era precisamente el que desapareciera la elección indirecta y fuera elección directa. Esto es interesante no perderlo de vista. Otro de los aspectos que va a destacar en su mensaje va a ser lo relativo al municipio, el municipio libre. Ya con Carranza se va a visualizar la importancia que tiene el que los mismos ciudadanos elijan quiénes van a ser sus autoridades municipales. Y finalmente Carranza va a tratar el tema de los poderes públicos federales en su mensaje. En esta parte de los poderes públicos federales, él le va a dar mucha importancia a la figura. Él incluso propone en su proyecto que desaparezca el vicepresidente. Es decir, recuerden ustedes que con Madero había estado todavía la fórmula de Madero y Pino Suárez, presidente y vicepresidente, y bueno, la propuesta que hace Carranza señala que el vicepresidente debe de ser eliminado de la Constitución y que deben de existir otros mecanismos para designar a quien vaya a cubrir la falta absoluta del presidente. Estos, entre otras cosas, fueron los aspectos más importantes del mensaje. De hecho, en esto estamos aquí proponiéndoles a ustedes, incluso que vean estos dos libros que están en la mesa, porque van a encontrar ustedes esta información que estoy mencionándoles: el mensaje íntegro de don Venustiano Carranza y los debates que hubo en la propia ciudad de Querétaro. Bueno, en cuanto al proyecto de Carranza, podríamos decir que los diputados constituyentes, en su gran mayoría, sus artículos los aceptaron, en su gran mayoría. No, sin que esto signifique que no hubo un debate, por supuesto que lo hubo. Pero vamos a encontrarnos que en esos 2 meses, sobre todo, va a haber algunos artículos constitucionales que de alguna forma van a tener un contenido social muy relevante, que el proyecto de Carranza no contemplaba. ¿Cuáles son estos artículos constitucionales? Uno de ellos es el artículo 3º, el artículo que habla de la educación. Aquí, por ejemplo, Carranza únicamente trataba en su proyecto de señalar, sí, efectivamente, la educación laica, pero la educación laica en las escuelas oficiales, mientras que los diputados constituyentes proponían que la educación laica debería de ser tanto por la educación pública como también por la educación a cargo de los particulares. Esa era una de las propuestas importantes que vamos a advertir en el artículo 3º, propuestas y que se van a generar debates muy interesantes al respecto. Y les voy a mencionar un debate que se genera con motivo de este artículo. Uno de los diputados constituyentes estaba proponiendo que se modificara la palabra laico y se sustituyera por la palabra racional. Es decir, él mencionaba que en la Constitución, en el artículo 3º, se hablaba de una educación racional y no laica. Ese era uno de los puntos interesantes. Otro de los artículos constitucionales que también fue modificado en el proyecto y que dio lugar a un nuevo capítulo, a un nuevo título, fue el artículo 5º, y el que dio el nuevo título fue el artículo 123. Muchos de ustedes probablemente en este momento estén estudiando su curso de Derecho Laboral.
y se darán cuenta de la importancia que tiene el que ustedes revisen minuciosamente cada una de las 30 fracciones que tiene el apartado A de este artículo. Esas 30 fracciones originariamente no estaban en el proyecto de Carranza, fueron adicionadas por los diputados constituyentes. Y créanme lo que generó un debate muy interesante, que incluso tanto este artículo 123 se reservó en los últimos días que sesionó el Congreso, que fueron del 26 al 29 de enero, para tratar de ponerse no de ponerse de acuerdo, sino de establecer con qué puntualidad se iban a señalar estas fracciones tan importantes que están contenidas en el derecho del trabajo. Otro de los artículos que por supuesto generó una modificación al proyecto de Carranza fue lo relativo a la libertad del culto religioso, artículos 24 y 130. Originariamente el proyecto de Carranza estaba en el 129. Si ustedes observan, y probablemente se hagan esa pregunta, ustedes se preguntarán, bueno, si estamos hablando que el derecho del trabajo es un derecho humano, ¿por qué este derecho humano no se encuentra dentro de los primeros 29 artículos? Sino que fue necesario que se creara un nuevo título, un nuevo capítulo, que es el 123, que es un artículo único que habla precisamente del trabajo y la previsión social. Entonces vean ustedes cómo esto dio como resultado y fue consecuencia precisamente de lo que los diputados constituyentes discutieron y aprobaron en Querétaro, y que modificó el proyecto original de Carranza. Y bueno, tengo finalmente dos artículos que también causaron mucho revuelo, causaron también una modificación al proyecto inicial de Carranza. Uno de ellos fue el principio de la propiedad de la nación sobre tierras y aguas y el reparto agrario. Créanme lo que este artículo, el artículo 27 constitucional, es un artículo muy extenso, por supuesto que generó un debate muy importante, porque recuerden ustedes, y aquí quisiera yo hacer referencia a un antecedente de la Revolución, el Plan de Ayala. Acuérdense de aquel Plan de Ayala que postuló Emiliano Zapata: tierra y libertad, tierra para quien la trabaje, y que de alguna manera con este artículo 27 se trató de establecer uno de los anhelos que tuvo esta gesta que conocemos como Revolución Mexicana. Y finalmente, otro de los aspectos importantes que dio como resultado una modificación al proyecto inicial fue el proyecto que contemplaba el Banco Único de Emisión y una adición a las asociaciones de trabajadores y productores que está prevista en el artículo 28 constitucional, y que tiene que ver con la economía mixta propuesta originariamente por nuestros diputados constituyentes. Con el propósito de no cansarlos con estos datos, pero sí compartir con ustedes algunas ideas y sobre todo un interés de mi parte el que ustedes escuchen a nuestro amigo, a nuestro invitado, el doctor Jesús Covarrubias, quien en una obra extraordinaria que creo yo que va a ser de mucho interés para los estudiosos, compiló los debates del Congreso Constituyente, y que desde luego quiero comentarles, él hace en esta compilación un estudio introductorio, el cual viene a complementar con otra obra interesante, en donde él está proponiendo en esa obra una nueva constitución. Entonces, bueno, quisiera comentarles a ustedes, ya para finalizar mi intervención y darle el uso de la palabra al doctor Covarrubias, que la Constitución de 1917 no debemos de verla como un documento histórico. No es una Constitución que vino a regular a una generación que vivió a principios del siglo XX, sino que es una Constitución que debe representar el derecho de las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, es un honor para nosotros estar aquí en la Benemérita Universidad de Guadalajara, en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, y agradecer la excelentísima anfitrionía a cargo de nuestro maestro, amigo, don Raúl Torres. Muchas gracias por su amable anfitrionía, maestro. Igualmente es un honor para mí también compartir esta mesa con la doctora Arcelia Olmedo Fuentes, que funge en este momento como directora del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez, y quien además yo pediría un aplauso especial porque es fundadora del CUSEA. Y también, obviamente, con un gran maestro universitario como lo es don Raúl Torres, el maestro, amigo, don Ricardo Alberto Romero Ferrero, que ya también ha dedicado como 40 años aquí a la universidad. Yo pienso que también otro aplauso, ¿no? 40 años. Bueno, pues yo les voy a platicar, muchachos, de lo que ha sido el constitucionalismo en México. Y quiero decirles que no se puede explicar el constitucionalismo de México sin Jalisco. Y que la Constitución de México de 1917 no es otra cosa más que el resultado de las luchas históricas de Jalisco y de grandes jaliscienses, que voy a mencionar solamente algunos rápidamente, y que les voy a demostrar que esas luchas de 200 años están plasmadas en la actual Constitución. Por ejemplo, Prisciliano Sánchez, quien lleva el nombre del Instituto del Federalismo, Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional de Jalisco, 1825, que poco conocemos. Prisciliano Sánchez es el creador del federalismo. El pacto de la Náhuac. Del pacto de la Náhuac nace la primera Constitución Federal de México de 1824. Nada más. Y él también, siendo gobernador, propone un estado laico, diciendo: cada hombre en el secreto de su corazón que levante los templos que guste, que inciense a Dios que conciba, pero que este hombre respete el culto externo de los demás, que no es mejor un hombre que un pueblo. Ahí está el origen del federalismo, del Estado de Derecho y del Estado laico. Importante. Esas luchas luego las toma José María Valentín Gómez Farías, otro gran jalisciense, quien, siendo presidente de México en 1833, expide la primera ley de instrucción pública, donde establece que se eduque a todos los niños, a toda la niñez de México, y de manera gratuita y laica. Luego viene el gran genio jurídico de México en el siglo XIX, José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas. Mariano Otero Mestas también vuelve a plantear el federalismo en plena dictadura de Santa Anna, ante constituciones centralistas, y lo metieron a la cárcel y lo mataron, como mataron a Prisciliano Sánchez. Entonces, estos señores venían defendiendo el federalismo, el Estado laico. Y luego llega también que la Constitución del 56-57, el presidente de ese Congreso Constituyente de 1956-57, que da origen a la República, a la Constitución de la República Mexicana de 1857, fue José María Valentín Gómez Farías, otro jalisciense. Y como ya dijo el maestro Ricardo Romero Ferrero atinadamente, el presidente del constituyente de 1916-17, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, Luis Manuel Rojas Arriola, otro jalisciense, nacido en Agualulco de Mercado, Jalisco. Y también fueron 20 diputados de los constituyentes de Jalisco, nacidos en Jalisco, más 8 que se representaron por Jalisco, que no nacieron en Jalisco, pero digamos eran jaliscienses por adopción. Por ejemplo, de los 20 constitucionalistas que van de Jalisco, uno se llama, o se llamó, mejor dicho,
Ignacio Ramos Praslov. Ignacio Ramos Praslov era un señor de Sinaloa que se educó en Guadalajara y se quedó aquí, como mucha gente que viene aquí a la Benemérita Universidad de Guadalajara de muchas partes de la República y de otros lados, y ya se queda en Guadalajara, pues dicen, buen clima, el mariachi, el tequila, aquí se la pasa uno bien, pues aquí me quedo, y que la fil, y que esto, y que las chivas, y que no sé qué. Entonces, sí, porque sí saben eso de que en los años 50 se muere uno de Guadalajara, de aquí de Guadalajara, y se va al cielo, pues claro, pues todos de aquí se van. Y ya llega con San Pedro, y ya le pregunta a San Pedro, ¿y usted de dónde viene? De Guadalajara, de Jalisco, de México, porque no es de Guadalajara, España. Ay, Guadalajara, uy, pues el clima, las muchachas, el mariachi, el tequila, las chivas. No, dice, pues pásenle al cielo a ver si le gusta. Entonces, pues vean, la gente, yo fui magistrado federal y venían magistrados de Chilangópolis o del DF o de otros estados y ya no se regresaron, aquí se quedaron. Así de que todos son bienvenidos, pero para que vean, no, eso no es desde hace muchos años. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que llegaron los españoles, llegaron aquí y dijeron, qué bonito está aquí, ya se quedaron 500 años, imagínense. Bueno, entonces sigo. Tenemos que el constituyente de Jalisco, que representa al Congreso, que quienes integran por parte de Jalisco el Congreso Constituyente, son 20. De esos 20, algunos no nacieron en Jalisco. Digamos que faltaban 7, 8. Pero representantes de Aguascalientes, de Nayarit o Tepic, porque ese es otro tema muy importante, porque oficialmente eran de Jalisco también, los de Tepic, porque Nayarit se crea precisamente con la Constitución de 1917, artículo 47. Porque Tepic, el séptimo cantón de Jalisco, se convierte en el estado de Nayarit, pero era Jalisco. Entonces, si contamos así, estamos hablando como de 30. ¿Se queda claro lo que estoy diciendo? Entonces quiere decir que el contingente mayoritario de representantes de estados era Jalisco. Otra razón más para que vean por qué el constitucionalismo de México no se puede explicar sin la participación de Jalisco, de gente brillantísima que ha tenido nuestro estado y que a veces ni conocemos. La otra vez yo les decía a mis alumnos, ¿ya vieron por qué el genio jurídico Mariano Otero? Les preguntan, ¿quién fue Mariano Otero? No, pues ahí está la avenida de Mariano Otero. No, pues sí, que hay maestro por Plaza del Sol. Digo, a ver, ¿quién fue Mariano Otero? No, pues, y entonces ya les empiezo a explicar. Miren, Mariano Otero fue el genio jurídico, creó el federalismo o retoma el federalismo de Prisciliano Sánchez, etc. Y entonces me preguntan, ¿y quién fue Periférico? No les digo, hay cada barbaridad que, bueno, pero seguimos. Por eso hicimos estos libros en el instituto con la doctora Arcelia y para que ustedes conozcan los debates, que es de lo que ahora voy a hablar. Ya el maestro Ricardo esbozó muy bien cómo Carranza presenta un proyecto el 1 de diciembre, pero uno, o quizá el autor intelectual más importante de ese proyecto fue Luis Manuel Rojas Arreola. Ya les dije quién fue, ¿verdad? Jalisciense, presidente del Congreso Constituyente, no se les olvide. Bueno, porque hay examen ahorita a la salida, ¿verdad? Bueno, entonces ese proyecto lo presenta uno de Jalisco y efectivamente también vienen los debates más importantes. La Constitución de México de 1917 hace dos aportaciones al constitucionalismo en el planeta. Esto es, la Constitución de México del 17 es la primera constitución en el planeta que establece los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles derechos de estudiantes, derechos de obreros, derechos de campesinos, derechos de las comunidades autóctonas mal llamados indios.
y también de la religión, el respeto a la religión que cada quien quiera profesar. Son derechos colectivos o derechos de interés social. Antes las constituciones en el planeta giraban sobre garantías individuales o derechos personales particulares. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Y otro gran elemento que aporta la Constitución de México de 1917 es la economía mixta. Instituciones de socialismo versus instituciones del capitalismo. ¿Qué hace el constituyente de México? Hace una síntesis dialéctica y dice economía mixta. En México va a haber propiedad colectiva, va a haber propiedad individual o de particulares y propiedad del Estado. El Estado va a tener su propiedad, la Benemérita Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado, es un órgano de Estado. Esta universidad es del pueblo. ¿Gracias a quién? A la Constitución de México, artículo 3. Luego, tenemos propiedad individual. Cada persona puede tener su casa, su coche, su empresa, lo que quiera. Salud. Pero también hay propiedad colectiva. Las comunidades originarias o comunidades autóctonas, los Virrárica, más llamados huicholes, o en todo el país, salud, tenemos los celtales, tzotziles, tojolabales, chamulas, lacandones, mames, otomíes, mixtecos, zapotecos, rarámuris y demás. Son 63 pueblos que tienen propiedad colectiva sobre sus tierras, aguas y bosques. Y también se consagró el derecho a la salud, por supuesto. Entonces, en ese sentido, tenemos los derechos de interés colectivo y que en México subsiste la propiedad pública, privada y social. Muy importante. Entonces, estos son los elementos que aporta la Constitución y que están aquí en estos debates que tienen a su alcance. Yo me voy a referir y voy a enfatizar a lo que viene a ser los debates que pronunció Heriberto Jara con Mújica, y también cerraría con los que dijo Luis Manuel Rojas Arreola, que se referían al artículo 3. Empiezo con uno de los principales elementos y principios que estos libros contienen y que al rato le voy a ceder el uso de la voz a la doctora porque ella va a ver la posibilidad de que los lean. Entonces, fíjense bien, ¿qué es uno de los puntos esenciales del constituyente? ¿Cómo era México hace 100 años, en México porfirista? ¿Por qué se caracterizó José de la Cruz Porfirio Díaz Mori? Por entregar los recursos de México a los extranjeros, la dictadura. Entonces Porfirio Díaz, ¿qué hace? Negocia con los gringos, con europeos, y entrega concesiones de minas, de ferrocarriles, de petróleo y los recursos, la riqueza del país a los extranjeros. ¿Cómo eran las condiciones de vida? Bueno, pues que quien aprovechaba los recursos de México, pues eran los extranjeros. ¿Qué pasaba con los obreros, los campesinos, los yaquis, que eran prácticamente exterminados por Porfirio Díaz Mori? Los mayas, acuérdense de la rebelión o revolución que quiso hacer Jacinto Canek, un líder maya. Entonces, Porfirio Díaz los aplastaba, los mataba. Uno de los propósitos del constituyente del Partido Liberal Mexicano, que se funda en 1900 y que hace su programa en 1906 y es la base de los artículos 3, 27 y 123, era regresarle al pueblo de México lo que le pertenece: su petróleo, sus minas, sus ferrocarriles, sus litorales, sus tierras, etc. Por eso, como dijo acertadamente el maestro Ricardo, el artículo 27, muy importante, el dominio, la propiedad de tierras, aguas, mares, suelo, subsuelo y demás es de la nación. ¿Quiénes somos la nación? ¿Para beneficio de quién o de quiénes
debe ser ese recurso. Esa es la Constitución. ¿Y cuál es uno de los grandes debates? Que México tenía que buscar la independencia económica. Porque si México no logra la independencia económica, por tanto no lograremos la independencia política. Pueblo que depende económicamente no puede tener libertad política. Y eso no lo hemos logrado al día de hoy. Por eso hay que leer los debates. Porque las luchas de la Revolución Mexicana, lo que pretendían los constituyentes, no lo hemos logrado al día de hoy. Por eso hay que leerlo, para que quede claro cuál es el espíritu, qué es lo que querían estos señores. Y sigo con mi otra aportación, lo que dijo Luis Manuel Rojas Arriola. Luis Manuel Rojas Arriola interviene en los debates del artículo 3. ¿Y qué es lo que dice? La reforma en Europa se llevó en el 1500 con los jesuitas, la Compañía de Jesús, que hace la contrarreforma, y que la reforma la hacen Martín Lutero y Calvino, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que Europa se seculariza, separa a la Iglesia del Estado. ¿Qué provoca este hecho en Europa? El desarrollo científico y tecnológico. Provoca que Europa empiece a despuntar en su industria, en sus empresas, la ciencia. Y entonces eso hace que Europa pues se industrialice y se vuelve un eje de dominio hegemónico industrial capitalista. ¿Qué pasa con España? Viene la contrarreforma, la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, y México queda, la Nueva España, en manos, la educación, toda la educación se monopolizó por el clero. Entonces, si aquí alguien quería estudiar, tenía que ser por la vía de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No había otra opción. Ustedes recordarán al genio, a la genio mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió hace 500 años Redondillas, donde dijo: mujeres necias que acusáis a los hombres sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Se ve que no la han leído, me mortifican. Me mortifican. Bueno, pues ¿cuál liberación femenina? Esa era un genio. Sor Juana para presidenta, ¿desde cuándo? Pero no había voto a la mujer, ni siquiera. Y ella quería estudiar, pero era mujer. Se tuvo que disfrazar de hombre para que la dejaran entrar a la Real y Pontificia Universidad de México, en Chilangópolis. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero compartir, compañeros? Que la educación era para unos cuantos, muy pocos. Pero dentro de esos pocos, la mujer estaba excluida, discriminada. Dos discriminaciones: educación para unos cuantos, preferentemente españoles o hijos de españoles o hijos de la madre patria, y solo varones, mujeres no. Pero eso duró nomás 300 años. Por eso se hizo la revolución también. ¿Qué quería Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa? ¿Y qué quería Emiliano Zapata? Educación para todos, para la niñez, para la juventud. Se retoman los ideales de Prisciliano Sánchez, de Mariano Otero, y eso es lo que abandera Luis Manuel Rojas. Y Luis Manuel Rojas dijo: la educación tiene que ser laica. Laica no quiere decir antirreligiosa. Laica quiere decir que aquí no se haga propaganda religiosa, que es muy diferente. Como lo dije,
Cada hombre en el secreto de su corazón que levante los templos que guste, que inciense al Dios que conciba, pero que este hombre respete el culto externo de los demás, que no es mejor un hombre que un pueblo. ¿Quién dijimos que lo comentó? ¿Lo dijo? Prisciliano Sánchez. Entonces eso es educación laica, lo dijo de esa manera, porque él era un orador brillante, como también lo era Mariano Otero. Entonces, sucede que Luis Manuel Rojas defendió educación para toda la niñez, para toda la juventud, laica, gratuita y obligatoria. Eso lo defendieron los constituyentes. Ustedes ahora, como en su momento todos los que estamos aquí enfrente, hemos sido beneficiarios, usufructuarios de la Revolución Mexicana, del artículo 3º de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Yo a mis alumnos de la Benemérita Universidad de Guadalajara les digo, compañeros, los felicito por estar aquí en esta grandiosa universidad. Los felicito, pero lo que ustedes piensan que no cuesta, sí cuesta. Yo también soy profesor en la Panamericana, en la UNIVA, en el TEC. En el TEC y la Panamericana cuestan 90,000, 100,000 pesos un semestre. Bueno, aquí también cuesta, lo que pasa es que ustedes pagan una cuota, vamos a decirlo, simbólica. Lo que pagan no se compara a lo que pagan allá. ¿Sí queda claro? Pero ¿quién paga? El pueblo. Entonces nos tenemos que preparar para servirle ¿a quién? Al pueblo. Aquí hay un compromiso con el pueblo. Esa es la Revolución Mexicana. Y no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado la Revolución Mexicana, muchachos? Porque todavía al día de hoy, no hemos logrado que la niñez y la juventud toda venga a estudiar. Esa es una tarea que tenemos al día de hoy pendiente todos los mexicanos, todos los universitarios. Así como nosotros somos privilegiados y tenemos el sagrado derecho de venir y estudiar y prepararnos, hay muchos que no. Y ahorita México corre un riesgo gravísimo, entre muchos otros, de los trompudos y muros y demás. Hay otro muro que está contra la niñez y la juventud en México y que estamos atrapados en estas porquerías. Esto se ha convertido en el muro más grave y peligroso de nuestras conciencias, de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque los jóvenes no están leyendo, están siendo enajenados, explotados y manipulados por estas porquerías. Ahora sí que este es arma de hombre blanco, explotado, y todavía pagamos. Ahora sí que pagamos porque nos alquilen, nos exploten y demás. Y las bibliotecas solas, y los libros no los leemos. Esa es la invitación. Tenemos, jóvenes, que leer los debates. Tenemos que analizar y valorar que mucha gente murió porque ustedes estén gozando y disfrutando de una educación universitaria. ¿Saben cuántos países en el planeta tienen universidad pública gratuita? Muy pocos, porque cuesta mucho mantener una universidad pública. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar este privilegio que ustedes tienen. Ese es un legado de la Revolución Mexicana. Artículo 3º, la Universidad de Guadalajara. Nuestra gloriosa y benemérita Universidad de Guadalajara. Bueno, voy a ceder el uso de la voz a la doctora porque dijo que nos traía un regalo. Vamos a ver, doctora, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. En realidad yo sí tengo un regalo para ustedes, pero se los vamos a dar al final, porque este es un ciclo de conferencias, como lo dijo el maestro Ricardo. La siguiente es la próxima semana a las 11 de la mañana, el jueves. ¿Es así? Luego nos vamos de vacaciones
antes, el 5 de abril, creo que son los mismos que vienen a este ciclo de conferencias. Entonces, por ahí tengo un libro para cada uno de ustedes con diferentes temas. Ahora, con el centenario de las constituciones, tanto la federal como la estatal, hubo unos libritos que se editaron con el artículo 3º, con derechos humanos, en fin, temas muy importantes que vale la pena tenerlo en el bolsillo y darle una leída de vez en cuando. Pero bueno, el regalo que quiero dejar a la biblioteca de este centro universitario son estos 2 tomos de los debates, en el cual, como me doy cuenta que les gusta mucho leer, en el instituto hubo otros libros que se editaron, también escritos por el doctor, como es, por ejemplo, Valores y Principios, Democracia a la Mexicana, el de Nomología, estos de los debates ya quedan aquí, pero el resto del paquete lo voy a hacer llegar a la biblioteca de este centro para que ustedes acudan y se enriquezcan con esta lectura. Estos libros no los encuentran en ningún otro lado. Tienen que batallar lo que batalló el doctor por muchos años, porque fue juntando toda esta información, y la verdad es una información muy valiosa que aquí está en bandeja de plata para que ustedes la puedan leer. Así que esto le voy a pedir al maestro Torres que nos haga el favor por este conducto, que los haga llegar a la biblioteca, y me comprometo el día de mañana a tener otro paquete para la biblioteca y que ustedes acudan a ella. El siguiente regalo para cada uno de ustedes es en el último curso que tengamos, vienen libros para cada uno de ustedes. La última conferencia, sí, perdón. Un aplauso a la doctora. Gracias, doctora, y quiero disculparme al momento de presentar a los ponentes, cometí el grave error de no hacer mención de su presencia. Agradecer mucho su presencia, doctora. En virtud pues de la conferencia que acabamos de escuchar, muy elocuente del doctor Covarrubias y del maestro Ricardo, quiero invitarlos, si es que así lo desean, alguna pregunta, algún cuestionamiento a nuestros ponentes respecto de lo que acaban de exponer. Están abiertos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas y que en un momento determinado ellos puedan solventar sus dudas al respecto. ¿Alguien? Sí, es el doctor que fue bastante claro entonces su exposición, ¿verdad? Puro Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, puro estudiante brillante. ¿Ya? Bueno, antes de retirarnos, quiero, a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad de Guadalajara, otorgar estos reconocimientos constancias a nuestros ponentes del día de hoy, los cuales me permito leer en forma rapidita lo que expone, ¿sí? La Universidad de Guadalajara, así como las demás instituciones que han participado en este evento, otorgan la presente constancia al magistrado doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas por su participación en la conferencia Debates del Congreso Constituyente de 1917 en el marco del evento La Constitución Federal de 1917 en las instalaciones de este centro universitario, día 23 de marzo de 2017. Igual al maestro Ricardo le vamos a hacer entrega también de otro reconocimiento que reza lo mismo. Les pido entonces, si no hay ningún cuestionamiento, un aplauso para ellos. Pues sin más, los esperamos en las próximas conferencias que vamos a tener constantemente, 8 días, cada 8 días, ya les informaremos con su oportunidad, ¿sí? Y para que lógicamente se hagan acreedores a los regalos que amablemente la doctora nos está obsequiando. Muchas gracias, muy amables, buenas tardes.